Bueno, bienvenidos todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta reunión semanal que hacemos cada sábado, donde compartimos un mensaje de la palabra. Gracias por estar conectados, por haber estado esperando aquellos que están mirándolo como estreno. Esto ya está grabado, pero se muestra como en vivo en YouTube. Y bueno, para no dejarlos esperar más, vamos a comenzar y vamos a hacer una oración. Tomen de la mano a quien tengan a su lado y vamos a decir: Padre, te damos gracias por este día más de vida, te damos gracias por este día más de amor, de ayuda, de protección, de bendición. Te pedimos que estés guiando nuestras vidas, Señor, para poder dar el mensaje más correcto posible. Señor, te pedimos perdón si nos equivocamos en algo y te pedimos que nos sigas ayudando y bendiciendo y rescatando, Señor, de todos nuestros caminos. Te damos gracias por todo. Te pedimos que bendigas nuestras vidas y te seguimos adorando. Gracias, mi Dios, te damos por esta nueva oportunidad, Señor, que podemos estar compartiendo tu palabra, Señor. Te rogamos que seas tú el que nos esté guiando, Señor, que seas tú el que esté hablando a través de nosotros, Señor. Gracias te damos por cada una de las personas que están viendo en este momento. Te rogamos por sus vidas, te rogamos por sus familias y también te rogamos por nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar directamente. El título, si lo pusimos bien, se llama Los tres tipos de plenitud o llenuras. Y esto es un mensaje que está basado en Efesios. Vamos a ver 3 capítulos seguidos de Efesios donde se habla específicamente de esto. Y creo que sirve para que nosotros entendamos qué es lo que deberíamos estar haciendo y qué es lo que muchas veces no hacemos. Esta búsqueda completa de Dios que a veces ni siquiera sabemos cómo realizarla. Bueno, acá vamos a ir viendo esto específicamente y esto que hablábamos en la oración de desviarnos del camino. Bueno, esto nos puede ayudar a poder encaminarnos nuevamente. El mensaje que queremos compartirles se asemeja a uno que predicó el hermano Alberto Buiati en una reunión de los jueves por Zoom para nuestra iglesia. En sí, nosotros tenemos el sentir de compartirles la esencia del mensaje. Él se basó en varios de estos textos de Efesios. Su mensaje fue cristocéntrico y quería mostrar y demostrar cómo en Efesios constantemente se habla de Cristo, se habla de Jesús. Pero nosotros queremos darle un enfoque un poco distinto. Queremos enfocarnos en las veces donde habla de la plenitud, de la llenura, por el hecho de que nosotros con los jóvenes venimos hablando de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, al leer Efesios, que es la carta que leeremos hoy, me encontré con el detalle de que llama la atención que Pablo en su carta hace mención a 3 tipos de plenitud o llenuras, de las cuales debemos detenernos a pensar. Así que bueno, vamos a comenzar con el primero, que es Efesios 3, versículos 14 a 19, y bueno, lo va a leer mi esposa. Dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bien, muchas gracias.
Fíjense que acá habla de, más allá de todo lo que acabamos de leer, que ahora vamos a ir detallando parte por parte, habla de la plenitud de Dios. Le pido a mi esposa que vuelva a leer el versículo 19. Fíjense lo que dice. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bien, muchas gracias. Entonces, fíjense de que el texto en todo completo comienza a decir, yo doblo mis rodillas ante el Padre. Esto es una clara muestra de oración. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es una oración por los otros. Dice, doblo mi rodilla ante el Padre para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Acá lo estoy parafraseando, en realidad estoy haciendo un resumen de todo lo que mi esposa leyó. Y dice, y sean plenamente capaces de conocer el amor de Cristo para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ese vendría a ser el resumen. Sean plenamente capaces de conocer el amor de Cristo para ser llenos de toda la plenitud de Dios. De estos versículos que leímos, lo que más resalta, digamos, dentro de toda la lectura son tres puntos fuertes. La oración, la fe y el amor. Esas son las tres cosas que resaltan si uno vuelve a leer, se pone a analizar y se centra en el mensaje. Obviamente es para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes? Oración, fe y amor. Ahora vamos a leer el capítulo que sigue, que es Efesios 4, versículos 11 al 16. Vamos a ver cómo continúa la carta. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, muchas gracias. Fíjense que acá, más o menos en el centro del mensaje, hablaba de la plenitud de Cristo. Le voy a pedir a mi esposa que vuelva a leer el versículo 13. Fíjense que ahí está el detalle. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, muchas gracias. Fíjense que el texto arrancaba diciendo, a unos constituyó apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros y demás. Pero ¿para qué lo hace? Luego lo explica. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, eso es bastante interesante. O sea, la búsqueda de la plenitud de Cristo, que es el centro, arranca en el relato, digamos, de esta parte de la carta con eso. Dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, y del conocimiento de Cristo. Vuelvo a decir, estoy haciendo un resumen de lo que leyó. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vuelvo a leerlo. Yo me lo anoté, es un resumen. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es muy interesante, realmente, si uno se pone a pensar. Luego vimos que seguía leyendo y hablaba de, bueno, cuidado con todos estos vientos de doctrina, que por estratagemas de hombre y demás, tratan de engañar a las personas y llevarlas al error. Pero nuestro enfoque tiene que estar en esto, o sea, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no una fe individual, a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una medida prácticamente inalcanzable por el humano, pero hay que perfeccionar tanto hasta que lleguemos a eso, la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, y lograr un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las partes fuertes, por así decirlo, los puntos que queremos resaltar acá, también nuevamente son 3 del mensaje. El primero es la ayuda mutua, porque hablaba de perfeccionar a los santos, o sea, uno constituyó de una forma u otra para perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos, dice Reina Valera. Entonces, ayuda mutua es el primero de los puntos. Después, crecimiento, esto es claro, para que lleguemos a la medida de la estatura. Bueno, crecimiento y amor. Nuevamente, en la lectura de todo lo que mi esposa leyó, se vuelve a resaltar. Una de las partes decía, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, entonces, las palabras que resaltan es ayuda mutua, crecimiento y amor. Esto dentro de la búsqueda de la plenitud de Cristo. Cuando leímos la plenitud de Dios, dijimos oración, fe y amor. Ahora en plenitud de Cristo, ayuda mutua, crecimiento y amor. Y vamos a ver cómo sigue la carta, el capítulo siguiente, Efesios 5, del 15 al 20. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, muchas gracias. Acá el punto central del mensaje es ser llenos del Espíritu. Le voy a pedir a mi esposa que lea el versículo 18, van a ver que ahí está bien explicado. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Bien, muchas gracias. Un detalle simplemente para hacer la aclaración, tomar vino, digamos, tomar alcohol no es un pecado. Jesús, el primer milagro que hizo, incluso antes de su ministerio, si no me equivoco, o apenas lo comenzaba, el primer milagro relatado en la Biblia es que él convierte el agua en vino. Entonces jamás podríamos decir que el primer milagro de Jesús fue cometer un pecado o crear algo para que los demás pequen. No, no es un pecado tomar, pero si entendemos el contexto del mensaje en Efesios, acá él les venía diciendo, miren con diligencia cómo andamos, aprovechemos bien el tiempo, no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, el mensaje que él les venía dando es, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, no sean insensatos y no sean entendidos. Básicamente el mensaje es, muchachos, ocúpense de lo verdaderamente importante, no anden paviando, no anden emborrachándose, si se quiere decir, no anden perdiendo el tiempo, sino dice, aprovechen el tiempo, no se comporten como insensatos, gente que no tiene conocimiento, no se comporten como necios, sino compórtense como sabios. Por eso concluye diciendo, no se embriaguen con vino. No porque esté mal tomar, vuelvo a repetirlo. Cada cosa en su justa medida está bien, no estamos hablando ni de exceso, ni estamos hablando de drogas. Esto para aclararlo por las dudas. Pero para entender el mensaje de lo que está diciendo es, no os embriaguéis con vino porque no se comporten como necios, no se comporten como insensatos, no hagan todo esto así como sí, sino que miren con diligencia cómo andan. Entonces, este es el punto, digamos, central. Para buscar ser llenos del Espíritu Santo, uno tiene que, y estas son las pautas, mirar con diligencia cómo andamos, aprovechando bien el tiempo y buscando ser llenos del Espíritu. Ahora, los 3 puntos centrales también si podríamos resaltar del mensaje que leyó mi esposa
son los siguientes: aprovechar bien el tiempo, ser entendidos de la voluntad de Dios. Fíjense que una parte dice, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, aprovechando bien el tiempo, aprovechar el tiempo, ser entendidos de la voluntad de Dios y alabar y adorar al Señor. Que era la última parte, dice, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y demás. Entonces, fíjense de que el mensaje, a mi modo de ver, es claro, pero muchas veces no nos comportamos de esa forma, no seguimos estas pautas. Entonces, vuelvo a repetir, mirar con diligencia cómo andamos, aprovechando bien el tiempo, buscando ser llenos del Espíritu. Los 3 puntos fuertes: aprovechando el tiempo, ser entendidos de la voluntad de Dios y alabar y adorar al Señor. Ahora, esto que acabamos de leer nos debería llamar la atención. A mí particularmente lo que me llama la atención es que no está tomado de diferentes partes de la Biblia, sino de que está tomado de un mismo libro. Vamos a explicarlo un poco más. Bueno, mucha gente utiliza diferentes partes de la Biblia para justificar una postura o una idea. Eso no está mal, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios. Repito, no está mal. Pero lo que a mí me llama la atención es que todo el mensaje de lo que nosotros queremos mostrar, buscar la plenitud de Dios, buscar la plenitud de Cristo, ser llenos del Espíritu, todo está en un mismo mensaje. Y casualmente está escrito de una manera bastante interesante. Volvemos a repetir, no está tomado de diferentes partes de la Biblia, sino que todo lo dicho está dicho en una misma carta y de manera continuada, porque leímos capítulos 3, 4 y 5. La división en capítulos es una división para que nosotros la entendamos, pero en realidad la carta era continuada. Cuando uno arrancó a leer, se dio cuenta de que les hablaba de buscar la plenitud de Dios, buscar la plenitud de Cristo, buscar ser llenos del Espíritu. Entonces es bastante interesante eso. Entonces todo está dicho en una misma carta, de una manera continuada. Además está todo escrito por un mismo autor, en este caso es Pablo, y dirigido a un grupo de gente en particular, la gente en Éfeso, si no me equivoco se decía así. En consecuencia, no podemos hacer oídos sordos a eso. Busquemos entonces, y estos son los puntos, busquemos entonces ser llenos de la plenitud de Dios, busquemos entonces llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y busquemos entonces ser llenos del Espíritu Santo. Creo que esa sería la manera correcta, digamos, de interpretar esto y de darnos cuenta de que el mensaje es centrado, es específico, es de un mismo autor, está en una misma carta, es dirigido a un mismo pueblo, a un mismo grupo de gente, que hoy en día nosotros lo leemos para nosotros porque tratamos de interpretar qué es lo que le quiso decir a ellos y qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros por medio del mensaje. Pero es claro, es concreto y es seguido y es continuado, capítulos 3, 4 y 5. En la lectura corrida, si lo leeríamos como una carta, que es la manera correcta de leer esto, si lo leeríamos como una carta, el mensaje es concreto, es claro. No hace falta irnos a justificar esto a ninguna otra parte de la Biblia. En la lectura seguida, leída y concreta y correcta de esto, nos damos cuenta que el mensaje es clarísimo. Tenemos que buscar la plenitud de Dios, tenemos que buscar la plenitud de Cristo, y tenemos que ser llenos del Espíritu. Por consiguiente queremos cerrar, un mensaje cortito, van 18 minutos recién, de nuevo leyendo Efesios 5 del 18 al 20, porque acá hay una cuestión bastante interesante, así que bueno, es un buen cierre para darle. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Fíjense esto, volvíamos a arrancar, esto no os embriaguéis con vino, ya entendimos el contexto, dice en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pero después marca unas pautas que son interesantes para analizar muy rápidamente, que son, dice, hablando entre vosotros, yo lo estoy traduciendo, es hablando entre nosotros, sería, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones.
dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. Ahora, me llama la atención por algo en particular. Dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu. Y acá, dependiendo la versión que leamos de la Biblia, acá en Reina Valera, que es la que veníamos leyendo, hay una coma. Pero dependiendo la versión, cuando termina diciendo, antes bien sed llenos del Espíritu, antes después de decir, hablando entre vosotros con salmos, ahí hay una coma. Pero dependiendo la versión, y son versiones correctas, digamos, las que estuve buscando, nos encontramos con que hay una coma, con que a veces hay un punto, con que hay un punto y coma, y con que incluso hay hasta dos puntos. Dos puntos que pareciera ser una explicación de algo. Y eso realmente es llamativo. Más o menos, si no me equivoco, Reina Valera puso una coma ahí. La Biblia de las Américas creo que puso un punto, si no me equivoco. Y la nueva Biblia de las Américas hace otra cosa. Creo que la Biblia de las Américas pone una coma también como Reina Valera. Y la nueva Biblia de las Américas pone un punto. Después no sé si es NBI o cuál de las otras pone un punto y coma, como marcando una división, también como si fuera un punto. Y la Biblia del Oso, si no me equivoco, que es la que se cree que es la que escribió Reina en su momento, antes de la interpretación de Valera, cuando se terminó creando la Reina Valera, la primera de todas, tenía un dos puntos. Ahora, esto es llamativo porque dependiendo cómo lo interpretemos, puede llegar a abrirse a diferentes análisis. Por ejemplo, si tuviera el dos puntos, y acá nosotros estamos diciendo, no se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu, y hay un dos puntos y explica, entonces vendría a ser bueno, ¿cómo soy lleno del Espíritu? ¿Cuáles son las formas de ser lleno del Espíritu? Bueno, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor a nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. Eso podría ser una forma. Lo mismo que con la coma, Reina Valera tiene una coma. Las versiones que tienen el punto y coma podrían llegar a dar a entender de que son dos cosas distintas pero que se tienen que hacer. Lo mismo ocurre con el punto. Dice, no se embriaguen con vino, antes bien, y ahí habla, antes bien, sean llenos del Espíritu, hablen entre vosotros con salmos y con himnos. Es como si fuera una lista de cosas. Sean llenos del Espíritu, hablen con salmos y con himnos, cánticos espirituales, cantando y demás. La realidad es que no lo sabemos. Sinceramente, no hay una respuesta concreta ni hay una explicación de por qué una versión pone una coma, otra pone un punto, otra pone un punto y coma y otra pone dos puntos. No la tenemos en realidad. Pero lo que queremos cerrar, lo que es claro, es que indudablemente tenemos que buscar de ser llenos del Espíritu. Indudablemente en la lectura del texto tenemos que buscar la plenitud de Dios, tenemos que buscar llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu. ¿Y cómo podemos lograr eso en cierta forma? ¿O qué es la tarea que nos corresponde a nosotros para intentar llegar a eso? Bueno, los puntos fuertes que leímos. El punto primero era oración, fe y amor. El punto segundo era ayuda mutua, crecimiento y amor. Y el punto tercero, el aprovechamiento del tiempo, el ser entendidos de la voluntad de Dios y la alabanza y la adoración al Señor. Todo eso nos tiene que llevar encaminados a lograr alcanzar en cierta forma la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo y ser llenos del Espíritu. Ahora, repito, es interesante el final, sea de una forma o de la otra, lo que nosotros tenemos que buscar es no ser necios, no ser insensatos, no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, sino que lo que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu, hablar entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, y cantando y hablando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesús. Fíjense qué lindas pautas, digamos, de lo que tenemos que hacer. Y cierro este detalle porque la llenura del Espíritu Santo ya la hemos explicado en otros textos. La llenura del Espíritu se puede interpretar desde dos puntos, que uno es voluntario y el otro es involuntario. El voluntario es buscar
buscar cada día más de Dios, buscar propiamente cada día ser llenos de su presencia, y la parte involuntaria, la acción involuntaria es que Dios nos use y Dios nos llene, y esa llenura que nos da nos permita hacer lo que cuentan los relatos en los Hechos en la Biblia, que es poder predicar con conocimiento, tener sabiduría, ser instruidos en el mensaje, poder responder de tal manera que nadie nos pueda retrucar lo que estamos diciendo. Eso es lo que nosotros interpretamos como la llenura. Pero si cerramos esto, en la lectura que hicimos nosotros en Reina Valera, que es lo que mayormente usamos, dice una frase que es bastante interesante, que dice: antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Si hubiesen sido dos cosas distintas, hubiese dicho la traducción: antes bien, sed llenos del Espíritu, hablad entre vosotros con salmos, cantad y alabad alabanzas, y alabad al Señor en vuestros corazones, dad siempre gracias a Dios. Y no, todo está en, ¿cómo se le llama? Yo no recuerdo bien. Sé que en inglés es el famoso ING, que es ando, endo, dice hablando, cantando. Bueno, si alguno lo recuerda lo puede escribir en los comentarios. Es una forma de acción constante y continua, pero que explica algo. Entonces, lo único afirmativo y concreto que dice es: sed llenos del Espíritu Santo. Después todo lo demás es: sed llenos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es bastante interesante cómo utiliza esa forma verbal, digamos, a la hora de expresarlo. Pero bueno, es una versión, no tenemos la traducción original, y hemos visto que todas las versiones tienen una manera diferente de interpretarlo. Lo dejamos para ustedes, esperamos que de una forma u otra esto les haya servido para poder buscar más de Dios. Quedémonos con los puntos fuertes del mensaje: doblar las rodillas por los demás, esto es la oración; tener fe, buscar el amor, ser llenos de toda la plenitud de Dios, en consecuencia; la ayuda mutua, perfeccionar a los santos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe; buscar el crecimiento, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo; buscar el amor, que es algo que se repite constantemente en el mensaje; buscar ser llenos del Espíritu, buscar la plenitud de Cristo, como habíamos dicho; aprovechar el tiempo, ser entendidos de la voluntad de Dios; alabar y adorar a Dios; hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesús. Así que bueno, gente, 28 minutos, cerramos, vamos a cerrar con oración. Esperamos que haya sido de bendición el mensaje, que sirvan bien las pautas, creo que son bastante concretas y claras sobre qué es lo que tenemos que hacer. Así que bueno, pongámoslo en práctica. Vamos a hacer una oración y terminamos. Padre, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos que nos guíes y que nos guardes, que nos estés instruyendo cada día más, que no permitas que nos alejemos de vos, sino que aprendamos a buscarte, Señor. Que toda esta lectura, que todo este mensaje nos sirva como ejemplos de cómo llegar más a vos, de cómo buscar tu plenitud, de cómo buscar la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, y ser llenos del Espíritu Santo. Te pedimos que nos guíes, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que nos instruyas para cada día conocerte más, y nos des la fuerza, Señor, para poder continuar a tu lado. Te damos gracias por todo y te seguimos adorando. Gracias, mi Dios, te damos por tu palabra, Señor. Te rogamos que nos ayudes a buscar día a día de tu voluntad, Señor, que podamos estar llenos de tu Espíritu, Padre, que tú nos sigas guiando, que fortalezcas nuestras vidas, Señor. Te rogamos por cada una de las personas, Señor, que están viendo este video. Te rogamos también por las personas que tú has puesto para tu servicio, Señor, que tú los fortalezcas. Te rogamos que nos sigas edificando, Señor, como iglesia, que tú nos guardes también, Padre, de todo mal, y te damos gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gente, 30 minutos justos.
Les agradecemos por haberse quedado, esperamos que Dios los bendiga y que este mensaje haya sido útil, primeramente para nosotros, por supuesto, tenemos que ponerlo en práctica, todo esto que hemos visto, y esperamos que sirva para ustedes también. Los bendecimos, les agradecemos por estar y nos vemos, si Dios quiere, solo si Dios quiere, el próximo sábado para un nuevo video. Bueno, Dios los bendiga y chao, chao.